Bien, pues vamos a empezar una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Esta vez nos habíamos quedado en el epígrafe 2, la ley del reino, del capítulo 7, los regalos del reino, y estábamos empezando en la página 126 del libro regular. Bien, en este epígrafe pues vamos a ver básicamente cómo funcionan las leyes de la mente, ya que el reino es espíritu y la mente pues es la expresión creativa del espíritu, con lo cual pues tenemos que comprender cabalmente cómo funciona la mente tanto allí como aquí y poder entender algunas cosas pues de cara al estudio de estos conceptos, de esta información y para una mejor integración. Y dice así el punto 1. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios, y por razón de los elementos que ambos tienen en común, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a él. Bien, bueno, pues curar en los primeros epígrafes de un curso de milagros lo establece el curso como un resultado. La curación es un resultado, el resultado de deshacer el error en tu mente, es decir, de aplicar la expiación para ti mismo, es decir, de realizar una comprensión de una serie de conceptos que precisamente son los que nos brinda el curso. En este caso, la expiación, ese deshacimiento del error, es un remedio que tiene un origen divino. Es precisamente el contenido de la respuesta que da Dios al sueño del Hijo. La expiación, esa herramienta de doble filo que no puede fallar, dado que nunca se puede convertir en lo que aquí sería su opuesto, es decir, dado que nunca podría servir para atacar. Ese es el gran remedio. Y luego, aquí la curación la obtenemos recibiendo el remedio, pero ¿cómo recibimos el remedio? Pues a través de un medio. El medio es el milagro. El milagro es esa escenificación que podemos realizar o podemos ver en los demás cuando están en mente recta y que el mero ejemplo de esa escenificación nos va a trasladar un valor divino. Ese valor divino es precisamente la expiación. Y el resultado de recibir la expiación a través de un milagro que se produce en las relaciones interpersonales, pues eso precisamente es la curación. Bien, pues dice que curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. Eh, bueno, como veremos ahora un poco más adelante, el pensamiento divino, a diferencia del pensamiento del mundo, no tiene nada que ver con los opuestos. El pensamiento divino es un símbolo de la realidad absoluta, de la verdad completa. Nosotros aquí, sin embargo, nos manejamos con la irrealidad de los opuestos. Por eso, curar, que es precisamente deshacer ese error de la existencia de los opuestos, es el tipo de pensamiento en este mundo que más se asemeja al pensamiento de Dios. En este mundo tenemos siempre un doble sistema de pensamiento en conflicto que podemos elegir porque pensamos que hay un sistema de pensamiento de los opuestos. El sistema de pensamiento egoico no es real, es simplemente el resultado de un diseño, pero se produce fuera de la realidad. Por eso el hijo está soñando, por eso el soñador está en stand-by y ha proyectado
en innumerables instancias su conciencia ya soñadora para poder vivir experiencias bajo la base de un sistema de pensamiento ilusorio e irreal, el cual cree que puede elegir, cree que puede darle verosimilitud. Si nosotros curamos el contenido de la mente del soñador en cada una de las instancias que nosotros somos de él, si curamos el contenido de la mente del soñador y pasamos de un sistema de pensamiento irreal a uno real, recibiendo para ello el remedio del valor divino de la expiación, respuesta divina al sueño, entonces ese pensamiento de comprensión de lo que ocurre y por lo tanto deshacimiento del error es el pensamiento que aquí más se puede asemejar a lo único que se piensa allí. ¿De acuerdo? Dice, y por razón de los elementos que ambos tienen en común, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a él. Bien, el pensamiento de Dios y el pensamiento milagroso, cuyo resultado es la curación, tienen elementos en común, con lo cual el pensamiento milagroso es un paso previo o un paso intermedio entre nuestra forma de pensar irreal y egoica y el pensamiento divino. Precisamente ese paso previo es la corrección de la percepción. Nosotros ahora mismo estamos teniendo un sueño de horror, un sueño de sufrimiento, una pesadilla. No hay más que echar un vistazo al mundo en estos momentos del coronavirus para darnos cuenta de que el ego no puede pasar mucho tiempo sin retornar al sufrimiento. Hoy me preguntaba una persona que por qué de repente pues había venido esta crisis en nuestro mundo occidental, si nada auguraba que se iba a producir una crisis, sino que iba a haber una pequeña desaceleración. Yo le contestaba, pues mira, es muy sencillo. La mente colectiva, egoica por supuesto, no puede dejar pasar mucho tiempo en el que no haya sufrimiento. Y de una u otra forma lo va a traer. Y bueno, pues sin saber cuándo ni cómo, pero aquí tenemos otra crisis, debido precisamente, en este caso, pues a esta imaginativa cuestión de los virus. Bien, decíamos que precisamente el pensamiento curativo, el pensamiento milagroso cuyo resultado es la curación, porque nos permite obtener el valor divino de la comprensión verdadera de lo que ocurre, ese deshacimiento del error, ese pensamiento milagroso supone un acercamiento al pensamiento divino porque pasamos de un sueño de terror, de una pesadilla, a un sueño feliz, que es el paso previo, pasar de la percepción errada de la pesadilla de los opuestos a la percepción fidedigna, el sueño feliz, es el paso previo antes del despertar, antes del pasar al conocimiento. Con lo cual, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a este pensamiento curativo, dado que se ha eliminado aún todavía dentro del sueño el error. Cuando se logra, tras el aprendizaje, actuar como un perfecto hijo de Dios, aún aquí, en esta fase del sueño física,
cuando se logra ser un perfecto hijo de Dios, ese sistema de pensamiento obtenido es el que tiene elementos ya en común con el pensamiento divino y por lo tanto el pensamiento divino puede transferirse fácilmente a él. Dice a continuación: cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Bueno, lógicamente, precisamente, la enfermedad deviene de haber olvidado el soñador quién es en realidad, pues en caso de recordar quién es en realidad, ese mismo pensamiento en ningún momento le permitiría enfermar, ¿no? Dice, si tú también lo percibes así, a tu hermano que tiene ese pensamiento de enfermedad, lo estás viendo como si realmente no formase parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda velado para ambos. Fijaos, esto es muy interesante porque no solamente la persona inconsciente de su verdadera naturaleza y por lo tanto aparentemente necesitada y aparentemente incompleta se encuentra fuera del reino. La condición del reino es la paz. Esa persona no puede estar en paz si piensa que es vulnerable. No solamente ocurre eso, que esa persona está autoexcluida del reino, sino que si cualquier otro le contempla como lo que no es, incompleto y necesitado, es decir, como se está percibiendo él en ese momento, si cualquier otro le contempla de esa forma, también se está privando del reino, porque tampoco puede tener paz si le da veracidad al pensamiento erróneo de uno de sus hermanos. Es la misma situación. Dice, la enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Evidentemente, la enfermedad y la separación son irreales, son ilusorios, forman parte del diseño, no existen en realidad. De la separación proviene la incorrecta percepción, aparente por tanto, de incompletitud. Esa es la creencia en el pecado. Has creído que te has logrado separar de tu Creador. Y por lo tanto, en una parte de ti te percibes ya incompleto, desamparado, fuera del amparo de quien todo lo puede, de tu origen. A partir de la percepción de separación y de esa sensación de incompletitud, por supuesto, la enfermedad es el siguiente paso, ya que cuando uno se percibe de forma diferente a como es en realidad, si en la realidad es un ser que goza de los atributos divinos, su opuesto, idea proveniente de la separación, va a ser un ser desprovisto de los atributos divinos, en apariencia, y por supuesto, aparentemente expuesto a todas las consecuencias de esa idea opuesta, es decir, limitado contra ilimitado, escaso contra abundante, mortal contra inmortal, etcétera, etcétera. De ahí proviene la idea de la enfermedad. Es
También, al igual que la curación es un resultado de la comprensión de los valores y asunción de los valores divinos, la enfermedad es el resultado de la comprensión y asunción de los valores egoicos. Es el resultado. Tu sistema de pensamiento es egoico, la enfermedad es su consecuencia inmediata. No puede ser otra, dado cómo es tu sistema de pensamiento. Es perfectamente comprensible por cualquiera. Causas y efectos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Claro, el reino es la realidad contra la cual el soñador ha atentado con un diseño de opuestos, aparente, irreal, pero que se cree completamente. De ahí que sufra sus consecuencias. Por ejemplo, la enfermedad. Dice, si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Enturbiar el reino proviene de asumir en tu mente un contenido irreal y por lo tanto de sufrir el resultado de tener en tu mente un contenido irreal, que es la enfermedad. La enfermedad priva de paz y la paz es una condición del reino. Por lo tanto, si enturbias las condiciones del reino, si enturbias el reino, estarás percibiendo erróneamente, creyéndote lo que no es de Dios, lo que no es verdad, lo que es irreal, la falsedad y la ilusión. Bien. Dice el punto 2. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo. Bien, pues efectivamente, si no solamente se priva del reino quien lo enturbia colocando en su mente pensamientos irreales y por lo tanto tiene como resultado la enfermedad, si no solamente se priva del reino él, ese, sino que también se priva del reino el que contempla a ese asumiendo lo que él piensa, entonces lógicamente corregir la percepción de ambos es compartir ambos de nuevo la verdad. ¿Por qué relaciona el curso aquí a dos y no a uno? Pues sencillamente lo vamos a descubrir ahora a continuación, si seguimos leyendo, supongo que es aquí, que por la forma de funcionar nuestra mente, me estoy adelantando a la idea, aquí, por la apariencia de separación, nosotros, esta es una frase enigmática, vemos fuera lo que creemos aquí y creemos aquí lo que vemos fuera. Es como una especie de doble cara de una misma moneda, ¿no? Entonces, siempre que tu sistema de pensamiento sea erróneo, lo que vas a percibir va a hacer una interrelación en tu mente de causa-efecto, de forma que lo que veas lo creerás y lo que creas lo verás. Ese es el bucle sin el cual, ese es el bucle del cual no se puede salir si no es con la solución divina de la expiación.
porque la forma de funcionar nuestra mente dentro del sueño, en un escenario de formas y de aparente separación, es la proyección. La proyección es consecuencia de la percepción. La percepción es consecuencia de estar privado, de haberse privado de la mentalidad uno divina, de haber salido del conocimiento. Una vez que sales del conocimiento, ya no sabes, ya solo crees y ves. Y esa es la razón de que proyectes fuera de ti, sobre el escenario, en este caso, un hermano es un personaje más del escenario, a tus efectos. Y lo que estás proyectando en ese escenario, enlace preciso y directo con tu sistema de pensamiento, es lo que ves y es lo que te crees. Por tanto, por eso está relacionando a dos en esta frase. Porque la forma, y este es un leitmotiv de un curso de milagros muy potente, la forma de salvarse aquí implica el significado de despertar, es siempre de dos en dos. No necesariamente de dos en dos, es siempre con tu hermano. Por eso uno de los fundamentos o ideas centrales de un curso de milagros es: no sin mi hermano. No puedo corregir mi percepción aislándome, porque precisamente tengo que recuperar la idea de la unidad. Y eso lo tengo que hacer en un escenario de aparente separación, con lo cual las relaciones con mis hermanos son estrictamente necesarias para poder sanar mi mente, porque no puedo detectar lo que existe en mi sistema de pensamiento sin una relación con un hermano sobre el cual corregir lo que proyecto en esa visión que tengo sobre él. Por eso hay tantas referencias en el texto y hay tantas referencias en los ejercicios del curso a, por recordar ahora mismo una referencia a un ejercicio, ¿no? Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios, ¿no? Sin tu hermano no es posible corregir la percepción. Por eso aquí hace esa relación. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo ambos el Espíritu Santo, compartiendo ambos el valor divino de la expiación en la mente, sustituyendo el contenido irreal de la mente, el contenido de los opuestos, por el contenido fidedigno, el contenido divino, el contenido único. De esa forma, ya sea obrando o recibiendo el milagro, depende de cuál de los dos hermanos seas, se compartirá ese valor divino en la mente de ambos. Y eso refuerza la unidad, actúa contra la separación. Te das cuenta de que esa apariencia de seres separados, con intereses contrapuestos y competencia, puede soslayarse y puede situarse en un nivel por encima en el que este valor divino compartido en las mentes de ambos les igualan. Por eso hacen falta dos, al menos. Dice, esto os sitúa a ambos dentro del reino y reinstaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Claro, qué paz y qué tranquilidad se puede llegar a obtener cuando, debido al sueño, a la ilusión, a la irrealidad, y después de percibir a un hermano como alguien extraño, competente contigo, después de eso, te das cuenta de que puedes tener una perfecta unión con él cuando compartes
los mismos valores divinos, ya lo haya obtenido uno a través de la escenificación del otro o el otro a través de la escenificación del uno, ya haya obrado uno el milagro y el otro lo haya asumido para sí, o al contrario. Realmente, esa forma de compartir ese nuevo valor en tu mente, esa forma de igualarte con tu hermano por medio de el mismo contenido en tu mente de esa verdad, es lo que corrige la percepción de ambos y lo que implica como resultado la curación. Dice, esto sitúa a ambos dentro del reino. Claro, qué paz. La condición del reino es la paz. Qué paz darte cuenta de que tu hermano al final es un igual a ti, no un competidor y un enemigo. Y reinstaura la plenitud del reino en vuestras mentes. Efectivamente, a partir de ahí, de descubrir de forma individual, personal e intransferible esa sensación que se obtiene al ver que tú y tu hermano sois lo mismo, entonces desaparece la idea de necesidad, de insuficiencia, y se restaura con una maravillosa experiencia individual la plenitud en la mente de ambos. Y sigue diciendo, es también esta idea de curar un reflejo de la creación, porque unifica al aumentar e integra al extender. Bien, aquí podemos ir introduciendo ya eso que he adelantado antes como idea de cómo funciona la mente allí y cómo funciona la mente aquí. Hemos dicho que aquí funciona proyectando el contenido de la mente fuera, en esta apariencia de separación. Tú ves a tu hermano tal como crees que es, y crees que es siempre en función del sistema de pensamiento que estés usando en ese momento. ¿De acuerdo? Allí, sin embargo, al no haber apariencia de separación, al no estar sujetos al diseño de la percepción, aquí el diseño de la percepción implica mentes que parecen estancas, que no se comunican entre sí, formas materiales que parece que albergan la mente de cada uno, y sentidos físicos, que parece que es tu comunicación con el exterior. Y por supuesto, una apariencia de separación debido a esas formas físicas. Ese es el diseño. Ese es el resultado de los fundamentos del diseño egoico, el espacio-tiempo y la materia-forma. Bien, por lo tanto, aquí, si se le puede llamar conocimiento, que desde luego el curso diferencia conocimiento y percepción, el conocimiento es de allí y la percepción es de aquí, pero si hablásemos en lenguaje vulgar, la forma de conocimiento aquí es siempre la misma, es percepción externa de algo a través de los sentidos físicos que te dan la información. No es un conocimiento directo, es un conocimiento indirecto. El conocimiento directo es de allí, el conocimiento indirecto es de aquí. Indirecto, dentro de los elementos del diseño. Obtienes una información a través de la vista, a través del oído, a través del tacto, a través del olfato, y te formas una idea de lo externo indirectamente. Allí, sin embargo, el conocimiento es completo, total e inmediato, porque no hay un diseño de mentes estancas, ni unos sentidos físicos intermediarios para recibir la información. Allí se goza
de la plenitud compartida de la mente divina. Con lo cual, allí no se percibe indirectamente algo, sino que se conoce directamente de por sí, desde siempre, eternamente, presentemente. Es un conocimiento máximo en todo momento. Es tan diferente la forma en la que funciona la mente allí que la forma en la que funciona la mente aquí, que por eso allí no hay en ningún momento ninguna duda sobre lo que se está conociendo. Aquí, sin embargo, al ser una forma de percepción o ser una forma de conocimiento indirecta, completamente lejana en extremo a cómo funciona la mente allí, pues lógicamente hay una distorsión fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, dice la frase, es también un reflejo de la creación. Un reflejo. Igual que antes hemos dicho que el pensamiento de Dios podía transferirse fácilmente a la percepción correcta, resultado de la curación, ahí podíamos también decir la percepción correcta es un reflejo del pensamiento divino. Pues bien, de la misma forma, la curación, el pensamiento milagroso o curativo, es un reflejo de la creación, porque de alguna forma ya comienza a contener algunos de los elementos. Vamos a ver cuáles. Aquí se percibe, se conoce indirectamente. Aquí se percibe según el diseño. Hay un diseño, ya lo hemos dicho, de formas físicas y de aparente separación. Por lo tanto, tú puedes conocer solamente indirectamente a través de lo que tus ilusorios sentidos físicos te conectan con el exterior. Allí, sin embargo, el conocimiento es directo e inmediato. ¿De acuerdo? Si aquí la percepción es errónea y se basa en el sistema de pensamiento del ego, una percepción incorrecta, estás no solamente percibiendo que ya es una forma de funcionar la mente completamente diferente a cómo funciona allí, sino que estás percibiendo erróneamente, de forma opuesta o de forma contraria a lo que es la realidad. Te estás basando en unos conceptos, en unos significados y por tanto en unos valores opuestos, y además opuestos irrealmente a lo que es la realidad. En la realidad solo hay unos conceptos, unos significados y unos valores. Unos no tienen su opuesto. Aquí, sin embargo, no solo percibimos, sino que estamos además percibiendo erróneamente porque estamos percibiendo los opuestos. Bien, si tú consigues, compartiendo con tu hermano el Espíritu Santo, corregir tu percepción, bien, sigues en la percepción, no estás en el conocimiento, no has despertado, pero esa forma de percibir compartiendo los valores divinos dentro del diseño, esa forma de percibir ya supone un reflejo de la creación. La creación es una forma de explicar cómo funciona la mente allí. Porque allí la creación es una extensión. Se extiende una idea dentro de la gran mente unida. ¿De acuerdo? Allí no hay actos. Porque al no haber separación, no hay que hacer nada. Sencillamente funciona el mundo de las ideas puro. El espíritu puro manifestándose
expresándose creativamente a través de su mente. Allí se comparte una sola mente y la expresión de la mente es siempre creativa, porque una idea inmediatamente se extiende a toda esa mente y por lo tanto a todos los que comparten esa mente. ¿De acuerdo? Lógicamente, allí solo se pueden transmitir las ideas que forman parte del sistema de pensamiento divino, porque no hay otras, no hay opuestos. ¿De acuerdo? Si aquí, dentro de la percepción, compartimos los valores divinos con un hermano, sigue siendo percepción. Seguimos soñando, pero ya sí que tenemos un reflejo de la forma en la que se relaciona uno allí con el resto de la afiliación, que es de forma creativa. De forma creativa es de forma real, no de forma irreal, ¿de acuerdo? Por eso vuelve a ser una situación intermedia entre la percepción errónea, la percepción basada en el sistema de pensamiento del ego, y el pensamiento divino. Esa situación intermedia es la percepción fidedigna, percepción todavía, pero ya basada en el sistema de pensamiento del espíritu. Dice, es también un reflejo de la creación curar ese pensamiento milagroso, ese pensamiento curativo, ese compartir el valor divino con un hermano, obrando y recibiendo un milagro. Eso es un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integra al extender. En este caso, cuando tú compartes un valor divino con otro hermano, sientes esa sensación de unidad. Por eso, este reflejo de la creación, este pensamiento curativo, este pensamiento milagroso, este nuevo pensamiento del espíritu compartido entre dos hermanos, unifica, porque te hace sentir la unidad con tu otro hermano. Ambos compartimos la verdad, pura, brillante. Eso nos proporciona paz, que es la condición del reino. Por eso empezamos a recordar quiénes somos. Por eso, el pensamiento curativo unifica al aumentar. Cuando tú vas incluyendo en el círculo de percepción correcta, de percepción fidedigna, resultante de un pensamiento milagroso, a más hermanos, vas sintiendo la unidad según va aumentando. Por eso es un reflejo de la creación. A pesar de estar viviendo todavía dentro de un diseño de separación irreal, ficticio, a pesar de ver separación entre unos y otros, sientes esa sensación de unidad que va aumentando según vas incorporando hermanos y compartiendo con ellos ese valor divino. Ese remedio que es la expiación, ese deshacimiento del error, esa comprensión que nos viene a través de esa escenificación interpersonal que es el milagro. La sensación de unidad va aumentando. Integra e integra al extender. Claro, desde el momento en el que, aunque sea a través del diseño de separación, tú extiendes desde tu mente a otras un contenido de verdad, desde ese momento estás integrándote y tu hermano recién venido a ese nuevo entorno también se integra, dado que desaparece esa sensación de necesidad que decía aquí en las primeras frases, esa sensación de incompletitud. Precisamente la integración procede
del recuerdo de tu verdadera naturaleza, porque aquí el diseño implica una fragmentación, una desintegración en grados, aspectos, intervalos, todo relativo. El valor divino en tu mente hace que tu mente adquiera certezas absolutas. También se relaciona con la integración de la comprensión. Es la comprensión profunda. Cuando tú vas, después de asumir un valor divino, integrando a más personas, a más hermanos, para compartir ese valor divino, esa certeza sentida individualmente por cada uno de la verdad absoluta, con sus maravillosas consecuencias de paz y de confianza, eso hace que haya una integración de todo ese nuevo sistema de pensamiento para todos aquellos que lo comparten. Entonces, según van llegando más hermanos a esa situación, cada uno de ellos va integrando más esta comprensión y esta sensación interna de ese valor divino. Unifica al aumentar e integra al extender. Sigue diciendo, lo que proyectas o extiendes es real para ti. Claro, aquí dentro del diseño de ilusión que nos hemos creído, para nosotros no existe otra cosa que este mundo físico, la forma en la que conocemos es siempre indirecta. A nosotros nos parece que nuestros sentidos físicos nos dan noticia del exterior. Eso es lo que se le muestra a la cara inocente del soñador, a estas instancias que nacen aquí y no saben quiénes son, y entonces dicen, anda, yo soy fulanito que he nacido de menganito y pentanita, y entonces pues soy una persona con mi cuerpo y entonces obtengo noticia del exterior a través de estos sentidos. El escenario tiene un telón y luego está la parte de atrás del escenario, lo que el público no ve. El telón divide la consciencia de la parte inconsciente de la mente. Nosotros vivimos actuando en el escenario. Nuestra consciencia no ve lo que hay detrás del telón. Lo hemos olvidado. Pero detrás del telón está precisamente el argumento de la obra. Es decir, nosotros inconscientemente proyectamos en el escenario, con un argumento egoico, todo aquello que después se va a representar allí. Por lo tanto, enlazando con esta frase, lo que nosotros desde la trastienda del escenario proyectamos a la obra que se desarrolla en el propio escenario, está separado por el velo que divide nuestra consciencia de vigilia del resto de la inconsciencia cercana. Nosotros desde nuestra parte inconsciente estamos proyectando en la parte consciente lo que queremos que ocurra allí. Es decir, está predeterminado por un sistema de pensamiento en otro nivel de nuestra mente. Si ese sistema de pensamiento es oscuro, nosotros vamos a proyectar desde la trastienda del escenario hacia el propio escenario esa oscuridad. Y cuando nosotros tengamos noticia de nuestros sentidos físicos, de lo que ocurre en el escenario, va a ser consecuencia directa del sistema de pensamiento, de ese argumento que hemos proyectado en eso que estamos viviendo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que pasar de una mente infinita, absoluta, que lo conoce todo,
a un diseño de mente limitada, no significa que no puedas hacer uso de tu mente. Significa que tú voluntariamente, el soñador voluntariamente, ha realizado un diseño de limitación. Nuestra mente no es solo esta consciencia de vigilia que tenemos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos durante todos los días de nuestra vida. No. Nuestra mente es mucho más grande que todo eso. Va por niveles. Lo que pasa que la hemos nivelizado de tal forma que ahora pensamos que nuestra mente es esa consciencia de vigilia. Esa es la cara inocente del soñador. Ahí el soñador no se da cuenta de que es él el que está proyectando sobre el mundo la oscuridad que luego recibe a través de sus sentidos físicos. Lo que pasa que esa es la forma en la que el soñador le confiere verosimilitud al sueño. Tú cuando estás en el mundo dices, qué horror, qué mundo más injusto y más horroroso, y cómo se sufre, y qué maldad. Pero es que estás ocultando que detrás del telón del escenario tú mismo has redactado el argumento, tú mismo estás proyectando esa oscuridad que luego ves con los sentidos físicos. Es todo un juego de trileros, es un juego de malabares, encantador y fantasioso, para que las instancias del soñador se crean que el diseño es verdad. Es una división ficticia de la mente. Esta es la forma en la que funciona nuestra mente aquí. Previamente, con un determinado nivel de la mente planificador, proyectamos en el escenario un argumento de oscuridad y luego, con la parte limitada de la mente que está representando la obra, percibimos lo que previamente hemos determinado que tenemos que percibir. Maldad, oscuridad, sufrimiento, etcétera, etcétera. Por eso dice, lo que proyectas o extiendes es real para ti, porque realmente la cara inocente que está en el escenario actuando se lo cree, porque lo está viendo fuera y no sabe que hay más, y no sabe que él mismo ha proyectado esa forma de ver. El curso luego pretende que nos demos cuenta de que somos nosotros los que podemos elegir qué queremos ver. Una vez que nos damos cuenta de que somos nosotros mismos los que proyectamos en el exterior o bien la oscuridad egoica o bien la inocencia divina. Una vez que nos damos cuenta de que somos nosotros mismos porque entendemos cómo funciona nuestra mente aquí, es cuando decimos, ya está, ya entiendo lo que ocurre, ya sé que todo lo que veo no es externo y se me impone, sino que yo mismo decido qué es lo que puedo ver fuera, simplemente cambiando de mentalidad, cambiando de conceptos, cambiando de significados y, por supuesto, adquiriendo nuevos valores. Dice, lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. Se proyecta en este mundo, se extiende en el reino. Es la misma ley de la mente, solo que allí, en el reino, al ser plenamente consciente de tu mentalidad unida a Dios, que nunca ha cambiado, solo que ahora tenemos un diseño limitativo que nos hace pensar que estamos viviendo otra cosa. Tenemos un contenido irreal dentro de nuestra mente, pero seguimos participando de la misma mente única, divina. Allí, en pleno conocimiento y sin limitaciones, la mente extiende una idea a todo el resto de la mente, que inmediata y simultáneamente se hace conocedora de esa idea. Aquí, como sigue siendo la misma mente, pero tiene un diseño de limitación, entonces entra el juego del trilero.
y desde la parte inconsciente se proyecta en el escenario una idea y esa idea luego se ve desde la parte consciente como si surgiese de fuera y no surgiese de tu mismo interior. Es decir, como la mente no puede evitar realmente ser lo que es, pues tiene que realizar un juego de trileros, un diseño, en el que al nivel más limitado, a nuestra conciencia de vigilia, le parezca que las cosas suceden ex novo, de nuevo desde fuera, y que él no tiene nada que ver, cuando en realidad él está proyectando esa forma de ver el mundo que luego percibe con los sentidos físicos. Él está decidiendo qué es lo que quiere ver inconscientemente. Precisamente un curso de milagros quiere que llevemos a la consciencia, que ampliemos nuestra consciencia en el sentido de darnos cuenta de cómo funciona nuestra mente aquí. Dice, esta es una ley inmutable. O extiendes allí o proyectas aquí, que es exactamente lo mismo, solo que en dos entornos diferentes. Eso es inmutable, eso no puede cambiar, es una ley divina, es la ley del reino. La mente funciona de la misma manera. Siempre extiende. Aunque dentro de un diseño de separación, como no le viene bien ese funcionamiento, en vez de extender, proyecta, para dejar la cara inocente de la instancia del soñador vulnerable a creerse que hay un mundo externo que es hostil, que es injusto y que es peligroso, y obtener esas emociones de sufrimiento que es lo que el soñador ansía. Por eso soñó, para vivir los opuestos. ¿Cómo iba a vivirlos si no realiza esa adaptación de la ley divina de la mente para funcionar dentro del sueño? Pues lo hace de esa forma. Y de esa forma nosotros, que somos las instancias del soñador, pues tenemos la posibilidad de creernos la irrealidad. Porque al estar viendo lo que previamente hemos planificado, pero sin saber que lo hemos planificado, pues nos parece que ocurre en realidad. Y de esa forma sufrimos. Bien. Esta es una ley inmutable de la mente, proyectar o extender, proyectar aquí, extender allí. Es una ley inmutable de la mente tanto en este mundo como en el reino. En este mundo se proyecta, en el reino se extiende, pero es consecuencia siempre de la ley inmutable de la mente. Es una adaptación lo que sucede aquí al diseño particular para poder obtener ese resultado de verosimilitud de la oscuridad de los opuestos. Pero eso no quiere decir que nuestra mente no siga formando parte de la totalmente divina y tenga todo ese poder, solo que el poder nos lo hemos velado para no acordarnos de que somos nosotros los que estamos proyectando la película, en realidad, y entonces dejaríamos de sufrir. Lo que quiere un curso de milagros precisamente es que nos demos cuenta de cómo funciona la mente aquí, de qué diseño hemos realizado, de qué adaptación de la ley de la mente hemos realizado dentro del sueño, para que dejemos de sufrir al darnos cuenta de que somos nosotros mismos los que decidimos qué es lo que queremos ver fuera y por lo tanto que lo podemos cambiar. Dice, el contenido, sin embargo, es diferente en este mundo porque los pensamientos que dicha ley gobierna aquí son muy diferentes de los pensamientos del reino. Claro, aquí se está viviendo la irrealidad de los opuestos, con lo cual aquí lo que se proyecta son los opuestos, es la oscuridad. Allí, fuera del sueño, en el entorno divino, en la realidad pura, vivida y sin apariencias, allí nada más que se puede extender un pensamiento que participe de las características
de la divinidad. La única verdad. Todos los derivados del amor. Aquí, sin embargo, pues el contenido de la mente es diferente. Para podernos creer que los opuestos son reales, tenemos que hacer esa división en las dos partes de la mente, la trastienda detrás del telón que proyecta y la consciencia de vigilia delante del telón en el escenario que percibe. Y por lo tanto, lo que percibe se lo cree. Hagamos consciente la idea de que somos nosotros mismos desde la trastienda los que decidimos qué es lo que vamos a percibir luego en este escenario físico. Y relajémonos, porque recuperamos el poder de decidir ver lo que queramos ver, no lo que el mundo nos impone. Bien. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden. Claro, nosotros hemos hecho una adaptación de las leyes de la mente a nuestro particular diseño. Una adaptación interesada para poder obtener verosimilitud de la falsedad. Y aquí estamos todos creyéndonos lo que vemos, como si fuese real, ex novo, de por sí. No. No sucede, lo hacemos suceder. Hemos hecho una adaptación de las leyes de la mente para este particular diseño, para que estas instancias del soñador se lo crean como si estuviese sucediendo en realidad. No sucede en realidad. Dice: las leyes deben adaptarse a las circunstancias si es que han de mantener el orden. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas, y dice Jesús, aclarando, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, porque las leyes de la mente son las leyes divinas, y no puedes no obedecerlas. No hay opción. Es causa. No hay otra posibilidad. Puedes montarte un diseño adaptativo de las leyes de la mente, pero no puedes dejar de obedecerlas. Dice: la característica más sobresaliente de las leyes de la mente, la característica principal, tal como opera en este mundo, es que al obedecerlas puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Efectivamente. A ver, la parte inconsciente, desde la trastienda, la que planifica colectivamente todo el argumento y el desarrollo de la obra, puede proyectar dos cosas. Puede proyectar la oscuridad de los opuestos. Y entonces hace que la parte consciente, la cara inocente, el personaje que surge aquí y no sabe de dónde sale, perciba la oscuridad de los opuestos. Situación 2. La parte inconsciente, en la trastienda, se ha vuelto consciente gracias a una información. Y ahora sabe que... Ahora sabe el del escenario, sabe que el de atrás es el mismo planificando. Y entonces decide proyectar un sistema de pensamiento divino, el sistema de pensamiento del espíritu, el real. Y entonces empieza a percibir el mundo de otra forma. Bien. La característica más sobresaliente de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo,
es que al obedecerlas, y yo te aseguro que tienes que obedecerlas, nos dice Jesús, no queda otro remedio, puedes obtener resultados diametralmente opuestos. Es decir, en cuanto tú no te has dado cuenta de que tú decides, puedes proyectar la oscuridad desde el inconsciente y desde el consciente percibirla como si fuese real. ¡Ah, Dios mío, qué mundo, qué horror, qué fatal! Y yo soy una pobre víctima que no tiene nada que ver. Bien, resultado 1. Resultado 2. Te das cuenta de que la ley de la mente dice que tú estás proyectando hacia afuera lo que posteriormente estás viendo conscientemente, amplías la consciencia a detrás del telón y empiezas a proyectar fuera los valores divinos. Y entonces empiezas a recibir los valores divinos. Resultado 2. Es decir, que tal como funciona la mente, tal como funciona la adaptación que hemos realizado para este diseño de ilusión de las leyes de la mente, con esto nos damos cuenta de que podemos obtener dos resultados diametralmente opuestos en función de antes de haber obtenido esta información y después. Antes de haber obtenido esta información no sabíamos que esto funcionaba así y entonces nos creíamos que lo que sucedía en el mundo era real y que no teníamos nada que ver. Después de conocer cómo funciona la mente y de saber que nosotros planificábamos previamente lo que ocurría, ahora decimos, claro, pues entonces tengo que cambiar mi sistema de pensamiento y proyectar al exterior la realidad para que sea un reflejo creativo de lo que sucede allí. Yo decido qué es lo que quiero ver, aplicando en mi mente la sustitución del contenido erróneo de oscuridad por un nuevo contenido de realidad. Y entonces eso es lo que empezaré a proyectar al exterior. Y entonces de ahí viene que tu experiencia de vida cambie, porque al percibir la cara inocente, que ya no es tan inocente porque ya sabe que es ella misma la que proyecta, al percibir un mundo diferente debido a que sabe que es ella la que elige lo que quiere percibir, pues lógicamente entra en un nivel de paz, de tranquilidad y de confianza notablemente superior al que tenía antes. Y empieza a cumplir las condiciones del reino. Y empieza a poder escenificar a los demás esas condiciones del reino. Ese es el milagro. Eso es obrar milagros. Y los demás, al poder contemplar esa escenificación simbólica, podrán decidir asumir el valor divino que implica esa nueva forma de ver el mundo para sí mismos, y entonces estarás compartiendo el Espíritu Santo con ellos. Y se explica claramente todo lo que hemos leído hasta ahora. Bien, seguimos. Después de puedes obtener resultados diametralmente opuestos, sigue. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, a ese diseño que hemos realizado de opuestos. Para poder obtener verosimilitud hemos tenido que adaptar las leyes de la mente, pero siguen funcionando exactamente igual. Solo que aquí hemos hecho el juego de trileros, dividiendo nuestra mente en consciente e inconsciente, para olvidarnos que somos nosotros mismos los que estamos extendiendo en realidad hacia afuera un sistema de pensamiento u otro. Como está la cara inocente que no sabe que somos nosotros mismos los que extendemos hacia afuera nuestro sistema de pensamiento, si esa cara inocente ve un mundo horroroso, no sabe que es ella misma quien ha extendido esa idea. La adaptación al mundo es que la ha proyectado hacia el escenario, porque el diseño de este mundo es generar un escenario exterior ficticio. Allí no hay escenarios exteriores ficticios.
Allí es el conocimiento completo de la mente uno, divina, compartida por todos. Aquí el diseño son mentes estancas que se creen que están confinadas dentro de un cráneo físico y que se relacionan con el exterior a través de estos sentidos físicos. Hemos adaptado de un entorno divino a un entorno irreal de separación egoico de espacio-tiempo y de materia-forma las leyes de la mente para que nos funcionen aquí y nos lo creamos. Y así ocurre, y nos lo creemos, hasta que conocemos realmente qué es lo que está ocurriendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Qué adaptación más fantástica y más extraordinaria hemos realizado de las leyes de la mente y su funcionamiento para poder creernos la irrealidad? Pues ya sabemos cómo funciona. Esto se debe a que dichas leyes han sido adaptadas a las circunstancias de este mundo, en el que parece posible obtener resultados diametralmente opuestos porque puedes responder a dos voces que se oponen entre sí. Bien, el sistema de pensamiento que estás proyectando en el exterior desde detrás del telón, inconscientemente, puede ser un sistema de pensamiento del ego, la voz de la oscuridad, o el sistema de pensamiento del espíritu, la voz de Dios. Vamos al punto 3. Aunque yo creo que lo tenemos que dejar en este punto 3 porque debido a que todo esto exigía detenerse bastante porque es un poco abstracto, nos hemos ya llegado a la hora y es mejor que cerremos aquí en este punto 3 y hemos visto 2 puntos en esta sesión. Para la siguiente seguiremos viendo a partir del punto 3. Pues nada más. Prospector UCM.